Bueno, está con nosotros Rosa María Payá. Para mí siempre es un orgullo y es un honor tenerte aquí y ver todo el trabajo que haces y el esfuerzo, ¿no? Y ahora me gustaría hablar de este documental de HBO donde apareces tú, aparece un poco la historia de tu padre, el tema de Cuba, que en estas grandes plataformas casi nunca lo veo, aunque sea tangencialmente. Si yo no lo he visto todavía, a veces porque tengo miedo, digo, si me voy a decepcionar o no, porque sé que no es un documental que hiciste tú, sino que fue que una directora, ¿de dónde? Sí, Cao, muchas gracias por tenerme. Sí. Para mí también siempre es un gusto estar contigo y que me prestes un ratico este espacio. El documental se llama La noche no es eterna. Es el título del libro. En un obvio guiño al título del libro de mi padre, La noche no será eterna. Es de una documentalista china que vive en los Estados Unidos hace 12, 13 años. Su nombre es Nanfu Wang y que estuvo siguiendo el trabajo de Cuba Decide y mi trabajo por alrededor de 6, 7 años, desde el año 2016. Por momentos, no estuvo todo el tiempo de estos 6, 7 años conmigo, pero sí en varios momentos fue conmigo a La Habana, estuvo en al menos uno de los encuentros nacional cubano, me siguió al Capitolio en uno de los hearings frente al Congreso, estuvo con nosotros en Miami, alrededor del 11 de julio. Y yo creo que hay mucho de positivo en el documental. Yo creo que el documental capta y es capaz de capturar la alternativa que nosotros, que los cubanos, hemos creado, la alternativa al castrismo, la alternativa al régimen, no solamente a través de la plataforma Cuba Decide, sino también a través de este foro de organizaciones de oposición, de organizaciones cívicas que de hecho hemos estado por mucho tiempo haciendo frente al castrismo y que hemos sido capaces de articular algo distinto, al menos de ofrecer algo distinto. Al mismo tiempo, yo creo que es un momento muy importante para que el mensaje de lucha por los derechos humanos de Cuba llegue a un público que normalmente no está expuesto a la realidad de opresión del pueblo cubano, ¿no? A un público que probablemente ha visto a Penélope Cruz en la reavispa, pero no ha visto a Saylí Navarro, como la ve en este documental. Como escucha a Saylí decir que aunque tenga que cumplir la sentencia injusta que tiene, no se va de Cuba. ¿Cuánto lleva presa? Saylí lleva más de 2 años presa en este momento, de hecho. ¿El padre también? Saylí está condenada a 8 años de prisión, su papá, Félix Navarro, está condenado a 9 años de prisión. El crimen de ellos fue ir a la estación de policía y preguntar por los desaparecidos de la noche anterior, el 11 de julio del 2021. De hecho, Saylí lleva semanas esperando un ultrasonido con dolores fuertísimos en la espalda baja y como la inmensa mayoría de los reclusos en Cuba y sobre todo los presos políticos sin atención médica adecuada, ¿no? Como José Daniel Ferrer, a quien golpearon salvajemente el 18 de noviembre pasado, como tantos otros, ¿no? Como Manuel de Jesús, que asesinaron hace 3 semanas. Bueno, y hay que recordar que tenemos memoria, como Sebastián Arcos Verne, que se quejó también de un dolor permanente, y le decían que era mentira, que él estaba fingiendo. Lo sacaron incluso en un video, en una consulta médica dentro de la cárcel, y al final tenía un cáncer. Y cuando ya vino aquí, vino a morir. Lo mataron, literalmente, por falta de asistencia médica o por mala intención. Lo que sea, hay muchísimos casos que podríamos citar. Con tu padre no se sabe. Yo siempre me he quedado, ¿qué pasó en ese hospital, no? Si llegó con vida, no llegó con vida. Eso es tremendo, ¿no? Pero ¿te parece que el documental, no sé, porque la idea, aunque no lo he visto, de entrar en esas plataformas, me parece que estás abriendo un camino? Ojalá podamos hacer más cosas, ¿no? Yo creo que el público de HBO probablemente está más acostumbrado a la iconografía pop del asesino de Fidel Castro y de Che Guevara que al rostro de Saylí Navarro y de los presos políticos cubanos, que probablemente desconocen en realidad
la opresión que se vive en Cuba en un momento como este, donde las condiciones son de estado fallido prácticamente, es decir, colapsado completamente. Nosotros lo hemos repetido muchas veces, el único requisito que Cuba no cumple de la lista de requisitos de Estado fallido es que el Partido Comunista tiene el control territorial y el monopolio de la fuerza y la usa todos los días contra los cuerpos de los cubanos. Pero ni son capaces de garantizar servicios públicos esenciales, ni son capaces de proteger a la población contra desastres naturales y son los mayores perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos. Es realmente una situación insostenible y yo creo que la gente tiene claro que la salida de la crisis es la salida de la dictadura, pero esa salida también requiere apoyo internacional. Ese apoyo requiere que la opinión pública se sensibilice, que conozca la realidad. Este documental es en muchos sentidos el documental de la directora, con la visión de la directora, que difiere de la mía en muchos aspectos, pero muestra esa realidad y también muestra la alternativa que hemos sido capaces de construir, y yo creo que es positivo que la audiencia de HBO conozca esto. Vamos a una pausa y cuando regresemos, yo recuerdo cuando el otrora secretario de Estado de Obama, el ex candidato presidencial John Kerry, te votó a ti de una reunión, vamos a hablar de eso. Y me pregunto cómo será ahora la relación con el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, compatriota nuestro. Pero primero, continuamos hablando con Rosa María Payá. Y habíamos recordado el día que yo me indigné mucho que John Kerry, como secretario de Estado, era en Washington. ¿De dónde fue que te sacó? Fue en el Departamento de Estado. Era la conferencia de prensa de Kerry y el infame Bruno Rodríguez Parrilla. Y fue su speaker en ese momento, fue John Kirby, quien me amenazó con usar la fuerza Kirby contra mí. Dentro del Departamento de Estado, tenía que salir, ¿no? Sí. De esa situación a la que tenemos ahora con un cubano americano como Marco Rubio, jefe de la diplomacia norteamericana. Yo he preguntado aquí varias veces, con todo el respeto a Marco Rubio, pero a veces tengo miedo de que en casa del herrero cuchillo de palo. He repetido esa frase, ¿no? Porque he visto tantos cubanos en cargos importantes que por miedo a que le digan que tienen un conflicto de intereses, que etcétera, etcétera, no hacen realmente lo que hay que hacer. Tú que conoces más de cerca a Marco Rubio, mi temor, me encantaría que me lo evaporaras. Sí, bueno, yo creo que ese es el trabajo del senador, no el mío. Yo creo que el senador conoce muy bien cuáles son las amenazas sobre este país, sobre su país, sobre los Estados Unidos, y conoce también las amenazas y el rol que juega Cuba en todas esas grandes amenazas que tiene Estados Unidos, ¿no? Si hablamos de China, hay al menos 4 bases de espionaje. Si hablamos de Rusia, hay entre 3.000 y 5.000 cubanos en este momento en el frente en Ucrania sirviendo en el ejército ruso, y una alianza estratégico-militar que no podría ser más fuerte en este momento. Díaz-Canel ha ido a Teherán a llamar a una coalición internacional contra los Estados Unidos y contra Europa. Son los mejores amigos de Hamas. El Frente para la Liberación Nacional de Palestina se reúne en el Hotel Nacional en La Habana. O sea, el régimen cubano no solo patrocina el terrorismo, el régimen cubano es un régimen terrorista que sirve de operador a las mayores amenazas que tiene la seguridad nacional de los Estados Unidos, para no empezar a hablar del rol en la desestabilización de la región, ¿no? No estaríamos hablando del colapso de la democracia en Venezuela si no fuera por el G2 cubano. Lo mismo con Nicaragua. No estaríamos hablando de más de 500.000 de cubanos forzados al exilio cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos 3 años a través de una operación orquestada entre Daniel Ortega y el castrismo, que sirvió de piloto para que el mismo esquema se usara con venezolanos, con personas del África Central, con personas de Haití. O sea, la mayor crisis migratoria que ha vivido este país, como si no hubiera vivido suficientes, la manufacturó el castrismo hace 3 años y todavía están pagando las consecuencias. De hecho, fue uno de los temas más importantes en las elecciones de Estados Unidos. Todo esto lo conoce el senador muy bien, y Cao, yo creo que tú sabes que yo confío en el pueblo cubano y que es ahí
donde está mi esperanza, pero es importante también el apoyo de la comunidad internacional y específicamente de los Estados Unidos, ¿no? En medio de una región que tiene un liderazgo democrático con muy pocos referentes en este momento y una parte importante del liderazgo de la región es aliado del castrismo, ¿no? Hoy la administración Biden, contrario a lo que ha estado forzando y pidiendo el régimen castrista, y se han hecho eco algunos congresistas aquí, mantuvo a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Ayer vimos a la congresista María Elvira Salazar, que emplazó a Blinken en el Congreso, y Blinken, aunque estuvo dubitativo, dijo que no se esperaba no iban a hacer ningún cambio de aquí a que salieran del poder. ¿Crees que va a ser así realmente? No que debe ser así, ¿no? O que podrían darnos una sorpresa antes de salir de la administración. Lamentablemente nos han dado malas sorpresas en el pasado. Yo creo que sería muy poco inteligente con respecto a los mejores intereses de seguridad nacional de este país darle cualquier concesión al castrismo en este momento, ¿no? Pocas veces en la historia ha sido tan evidente la agresión del régimen cubano contra la estabilidad regional y contra la seguridad nacional de este país, así que sería actuar contra sus propios intereses. Yo no sé cuántos espías en este momento estén trabajando dentro del gobierno de los Estados Unidos. Rocha está preso en este momento, pero solamente por alguna de esas razones yo me explicaría una movida que beneficiara al castrismo antes del 20 de enero. Y por otro lado, la situación en la isla es terrible. El régimen no tiene ni la capacidad ni la voluntad de mejorar la situación para los cubanos. Y a pesar de la represión, a pesar del éxodo, a pesar de la miseria, en Cuba las protestas de una manera o de otra han continuado. Así que sí, yo creo que este es el momento de empujar todos en la misma dirección. Yo creo que los cubanos dentro y fuera de la isla estamos haciendo lo mejor que podemos y que toca a Occidente, y por Occidente me refiero a los liderazgos con la capacidad, la decencia y la visión para hacerlo, que están en los Estados Unidos, que podrían estar en Europa con el cambio que estamos viendo, que están quizás en Argentina también. En este momento, bueno, acaban de nombrar un cubano al doctor Lamela, embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Qué bien, ¿no? Así es, así es. Toca coordinar esfuerzos, toca trabajar juntos por el bien común, y común aquí es en serio, ¿no? No solamente a la comunidad cubana, sino a la comunidad de las Américas le conviene enterrar el comunismo, y el comunismo en las Américas se entierra en La Habana. Nosotros hemos puesto en manos del senador Marco Rubio un memorando con al menos 5 puntos, que en realidad es un resumen de la propuesta que tenemos para la administración, de qué pasos se pueden tomar en apoyo al cambio democrático que los cubanos están reclamando y que han estado reclamando por años ya. Qué bien, yo creí que, porque nosotros aquí en este programa somos atrevidos, y yo a varios invitados les he dicho 3 recomendaciones para el senador Marco Rubio, tú has dado 5, así que cuando regresemos de la pausa me encantaría pues que me comentaras esas 5 recomendaciones. Yo creo que no es ningún atrevimiento, estamos muy cerca del conflicto, del tema cubano. Algo que aprendí yendo a Washington muchos años como reportero es que uno va siempre al principio, la admiración, y descubres que no hay mucha información, que nosotros estamos 10 veces mejor informados sobre Cuba que algunos de los funcionarios que toman decisiones sobre ese tema, y no está de más hacerle observaciones y recomendaciones. También sé que estás en contacto con María Corina Machado, y aunque es un tanto especulativo imaginarnos qué podría pasar y qué se podría forzar el 10 de enero, ¿no? Porque después del 10 viene el 20. Así que estamos hablando aquí con Rosa María Payá. Regresamos
en un 2x3. Como anunció Rosa María Payá, Cuba Decide ha hecho un memorándum con 5 puntos, podríamos decir, sí, de recomendaciones al nuevo jefe de la diplomacia norteamericana, que es Marco Rubio. ¿Los puedes enumerar más o menos? Por supuesto que puedo, pero antes tengo que aclarar que este memorándum surge en el espacio Pasos de Cambio, que es el espacio de todas las organizaciones firmantes del Acuerdo por la Democracia, y una veintena de ellas nos hemos puesto de acuerdo para hacer este primer memorándum, que en realidad es un resumen de la propuesta que tenemos para la administración, pero que no queríamos dejar de poner este resumen no solamente en manos del senador Marco Rubio, sino también de la administración saliente, para que sepa lo que no queremos que pase en este periodo de transición, y es por tanto, Cao, una propuesta de conjunto de organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el primer punto es ninguna concesión al régimen cubano, ni un solo levantamiento de sanciones, y condicionar cualquier relación con ese régimen al cumplimiento de requisitos fundamentales, ¿no? Como el fin del presidio político, la libertad inmediata e incondicional, pero además definitiva, de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales, como el derecho de asociación, como el derecho de expresión, como la posibilidad de tener empresa privada en Cuba, como la posibilidad de regresar a la isla, y por supuesto que los cubanos podamos decidir cambiar el sistema para tener elecciones libres, justas y plurales. El resto de los pasos son en apoyo a esas condiciones, que en realidad son condiciones de conjunto de la oposición cubana. Y el segundo en ese memorándum es mantener a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. El tercero, y ya nos metemos en la parte programática de lo que esperamos haga esta administración, va a la esencia de quiénes son los responsables de la mantención hasta el día de hoy de la dictadura cubana. Y al final del día estamos hablando de 10-15 familias, sus hijos, sus nietos y sus testaferros, que deben ser perseguidos por la justicia internacional, que deben ser sancionados por este país por ser parte de una organización terrorista, que es el Partido Comunista de Cuba, de una organización terrorista, que es el Ministerio del Interior, o del grupo de corrupción, del círculo de corrupción y de complicidad que apoya esas dos estructuras. Y por eso es tan importante que dentro de los sancionados también estén los hijos, los nietos, los familiares, los testaferros que mantienen el poder en nuestro país. Es importante también que exista una coalición de naciones que sean, digamos, las que estén dispuestas a apoyar este tipo de acciones, y que estén dispuestas además a convertir al grupo en el poder en Cuba en los parias que son, a no permitir que sean parte del concurso de las naciones del mundo, a aislarlos realmente, diplomática, públicamente, económicamente, en exigencia y en apoyo a los que los cubanos están pidiendo en las calles. Y el quinto punto de este primer resumen es el reconocimiento de la oposición cívica cubana como interlocutores válidos del pueblo cubano. Claro, porque el problema no es entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos, el problema es el del gobierno de Cuba con su propio pueblo, ¿no? Y mientras ese enfoque esté equivocado, yo agregaría un pequeño detalle estratégico, siempre tengo que agregar algo, ¿no? No voy a dejarlo ahí. No, es que cualquier éxodo masivo sea interpretado literalmente como un acto de guerra, que no puedan resolver como han resuelto siempre, abriendo la frontera de manera ordenada o desordenada, visto como un acto de guerra, y que les quede absolutamente claro, porque ese es un arma que ellos han usado. Vamos a una pausa y cuando regresemos, qué pena, nos queda un minuto. ¿Estás esperanzada de que en enero empiece, yo no digo que suceda inmediatamente, un cambio fundamental en Venezuela? Yo creo que el pueblo venezolano y que María Corina lo han hecho todo bien. Yo creo que la pelota está en la cancha de Occidente. Yo creo que la ventana de oportunidades todavía está abierta. Se trata de presionar al máximo a esos criminales para que tengan que someterse a la voluntad del pueblo venezolano, que nunca ha sido más clara, como este pasado 28 de julio.
No, yo creo que sí, porque hay mucho, puede haber el desencanto del 10 de enero, no pasa nada, no, el 10 de enero empieza la circunstancia, ¿no? De alguna manera. ¿Has hablado con Edmundo? Estuve con Edmundo ahora en Madrid y él tiene la tarea de reunir el apoyo diplomático, el apoyo público. Él está convencido de que él regresa el 10 de enero y yo creo que depende de las democracias de Occidente presionar para que esto pase, ¿no? Dejar de quitarle el cuentagota de millones de dólares que todavía tiene Maduro y que usa para reprimir al pueblo venezolano y para pagarle a los represores cubanos. Estados Unidos le sigue comprando petróleo, que es una vergüenza. Es una cosa tremenda. Dice Trump que el primer día él va a aumentar la extracción de petróleo nacional. Pues es una gran oportunidad para decir, mira, se acabó esto. Se acabó esto, pero además para presionar a esa mafia que está en el poder en Venezuela, tanto con sanciones y con presión y cerrándoles el camino en el sistema financiero internacional, como también, como ya lo hizo el presidente Trump hace 4 años, ¿no? Poniendo una recompensa en la cabeza de esos criminales. Bueno, nada, muchísimas gracias, Rosa María, por haber estado aquí con nosotros. Mañana nos vemos en la radio de 3 a 5 de la tarde, 12:60 AM.